Básicamente vengo a hablar de un biorresto, un resto biológico vegetal que son los fitolitos, del que creo que se ha hablado poco en las jornadas de investigación en los últimos años, poco o nada. Entonces, introduzco un poco el tema, aunque sé que no se debe o está prohibido. He cogido dos restos de hierbas muertas de aquí del suelo, ¿no? de una festuca y una luzula que me ha dicho antes el profesor Ninot. Y básicamente es para que se entienda que los fitolitos son células de sílice que se producen en la epidermis de las plantas. Las carcasas celulares se recubren de sílice de forma natural y cada planta, como por ejemplo puede ser una gramínea, una poidea, produce normalmente entre 8 y 10 tipos diferentes de fitolitos. Cualquier árbol también puede producir entre 5, 6, 7 tipos diferentes, igual que las ericáceas o casi todas las leñosas. ¿Eso qué nos implica? Que a diferencia de otros restos mucho más diagnósticos de la especie, como puede ser el polen, que cada especie produce normalmente un tipo de polen, con los fitolitos tenemos que cada especie está produciendo un número variable entre 6 y 10 morfotipos distintos de fitolitos. ¿Estos fitolitos qué ventaja tienen o qué desventaja tienen respecto al polen? Que el polen nos da mucha más precisión a nivel taxonómico, pero en algunos contextos no se conserva bien, por ejemplo en suelos demasiado ácidos o en contextos determinados no se conserva bien, mientras que los fitolitos resisten muy bien la acidez y resisten muy bien la descomposición. De hecho, se han estudiado en geología en contextos, bueno, incluso de hace muchos millones de años. Este hecho hace que los fitolitos se utilicen en dos líneas de investigación paralelas desde hace aproximadamente 40 o 50 años. Una es la reconstrucción paleoambiental, paleoclimática, y otra es el estudio arqueológico de las poblaciones humanas en la prehistoria y en la historia. En el caso del Parque Nacional, os puedo decir que ha sido un estudio entre comillas pionero, sé que siempre queda un poco prepotente decirlo, pero es cierto. No hay estudios de fitolitos en contextos de alta montaña en la península ibérica, con muy pocas salvedades. Nos tenemos que ir a buscar referentes ya al mundo de los Alpes, donde sí que tenemos estudios bastante serios, bastante fuertes a nivel de investigación en contextos de alta montaña, sobre todo en el Valle del Ródano o en los Alpes marítimos franceses. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí en nuestra línea de investigación? Intentar ver la potencialidad de este tipo de restos biológicos vegetales para entender tanto el poblamiento humano de las zonas de alta montaña como el impacto que tiene ese poblamiento humano en la construcción de paisajes culturales, en torno a los usos y a la gestión del territorio. ¿Cómo lo hemos hecho? Estudiando fitolitos de diferentes contextos sedimentarios dentro de los yacimientos, como en abrigos como este, como Vagas de Ratera, como la Cueva del Sardo, de la que ya se ha hablado, que está a 1780 metros en el Valle de San Nicolau, en la zona cerca del Planil de Huestortas, o también en contextos que están directamente fuera de los espacios de hábitat, pero que están cerca de los espacios de hábitat. ¿Por qué? Porque entendemos que si la gente en la prehistoria vivía o hacía una parte de sus actividades dentro de los abrigos, como podía ser calentarse, cocinar, dormir, también hacía actividades fuera, como podía ser cazar, recoger leña, incluso cultivar o recolectar productos vegetales. Por lo tanto, nos interesaba ver la comparativa entre qué fitolitos encontramos dentro de los espacios de hábitat y qué fitolitos encontramos fuera, si es que tenemos la suerte de encontrar en niveles, horizontes edáficos o contextos arqueológicos o niveles sedimentarios que podemos fechar y que relacionar con lo que está pasando dentro de los abrigos. Voy un poco rápido porque quedamos mal de tiempo. Aquí en el caso de este abrigo, que está a 2.310 metros de altitud, es decir, en el estadio subalpino superior, prácticamente en el límite superior del bosque actual, ¿qué es lo que nos encontramos? Muy pocos fitolitos, en porcentaje, en comparación con lo que hay en un fondo de valle a 1.800 metros. Esto lo hemos visto también en otros contextos, como la Pleta de Erdo, que está en la bahía de Jacques, o en otros sitios que hemos muestreado,
Y pasa exactamente lo mismo en los Alpes, en otros estudios de referencia, pasa en lo mismo en el Himalaya, en Siberia o en China, donde también se han hecho estudios a diferentes altitudes en contextos subalpinos y alpinos. A mayor altitud hay una menor producción de fitolitos por parte de la productividad natural, ¿no?, vegetal del ecosistema, ¿no? El ciclo vegetativo de las plantas es más corto, hay plantas de menor entidad, producen menos cantidad de fitolitos. ¿Cuál es el porcentaje que hemos estimado en los casos de estudio aquí del Parque Nacional? Pues que en contextos que están en fondos de valle, en torno a los 1800 metros, tenemos producciones que van entre 10 y 20 veces más, o sea, 20 veces superiores a la productividad que hay a 2200, 2300 metros. O sea, no hablo de un 20%, sino de 20 veces más. Es decir, la producción de fitolitos natural del ecosistema es mucho más alta en un contexto de bosque subalpino inferior que en un contexto ya aquí del límite superior del bosque. Esto lo tenemos que tener en cuenta también después cuando hacemos las interpretaciones de los resultados. Y salto directamente a los resultados porque hay poco tiempo. Aquí en el caso de este abrigo, como ya ha explicado antes Ermengol, es un abrigo muy pequeño, pero es muy paradigmático porque tiene una de las secuencias de ocupación más extensas de todo el Pirineo Axial. Tenemos ocupaciones de 10.000 años, de 7.700, de 6.500, de 4.000, de 3.000, en fin, hasta la actualidad. ¿Qué es lo que vemos? Que los niveles de ocupación más recientes, es decir, de la época visigoda hasta la época de la Edad del Hierro, incluso la Edad del Bronce, hay muy mala conservación de los fitolitos. Sin embargo, cuando nos vamos a niveles más antiguos, en torno a hace 6.500 años en el Neolítico, o incluso hace 7.700, 7.800, a finales del momento de los últimos grupos cazadores-recolectores que habitaron aquí en el parque, vemos una conservación mucho mejor de los fitolitos. Esto aún no sé exactamente por qué es, pero tengo la hipótesis de que puede tener que ver con que tengamos mayores productividades de fitolitos en contextos del Holoceno medio que del Holoceno final. Y puede tener que ver con factores también climáticos. Que tengamos aquí un bosque mejor formado hace 6.000 o 7.000, 8.000 años que el que había hace 4.000. Quizá porque el clima era diferente. Y sobre eso, ¿no?, algún compañero ya ha apuntado alguna hipótesis. En el caso de la Cueva del Fardo, que está, como decía antes, a 1.780 metros de altitud, en un contexto ecológico ligeramente diferente, sí que tenemos concentraciones muy altas de fitolitos en todos los niveles de ocupación de todo el Neolítico, ¿no?, desde el Neolítico antiguo hasta el Neolítico final calcolítico. Y en este caso vemos cómo esos estudios de fitolitos nos han ayudado a entender mejor la gestión de los recursos vegetales por parte de las poblaciones que vivían en ese caso en el Valle de San Nicolau. ¿Qué tipo de respuestas no complementarias a los estudios, por ejemplo, de carbones que ha presentado Laura nos dan? Pues, por ejemplo, los usos del abrigo. En el caso de la Cueva del Fardo es un abrigo no mucho más grande que este, pero que sin embargo tiene una terraza de 100 metros cuadrados en la parte exterior donde se realizan muchas actividades. Entre ellas hay grandes estructuras de combustión, una estructura de combustión creo que de unos 6 metros cuadrados fuera, en la terraza. Es decir, la gente está viviendo no solo dentro del abrigo, sino que también está trabajando y está realizando actividades productivas fuera. En el caso de la Cueva del Fardo, ya se interpretó, gracias al estudio de algunos carbones de algunos troncos de pino quemados, que podía haber habido una cornisa hace unos 5.100, 5.200 años, y efectivamente los fitolitos han confirmado que había una cornisa apoyada, sobre la cornisa se apoyaba una estructura de madera y de fibras vegetales que ampliaba el tamaño del abrigo. ¿Por qué? Porque quizá no eran abrigos para un uso tan marginal de un grupo muy pequeño de personas, sino de grupos más grandes de los que pensamos en la actualidad. También otro indicio interesante que dan los fitolitos, por ejemplo en el caso de la Cueva del Fardo, y que van a dar aquí también, aunque están en proceso de estudio, puedo anticipar que van en la misma dirección en contextos del Neolítico medio antiguo, hace unos 6.800, 6.000 años de antigüedad,
es una utilización de gramíneas, un aporte de gramíneas al interior de los abrigos, a las estructuras de combustión. No sabemos por qué están quemando gramíneas, no tiene ningún sentido, hacen mucho humo, pues quizá tiene que ver con un aprovechamiento, con una gestión de las plantas, y ahí se apunta también la idea de la gestión de cereales. No hay grandes cantidades de cereal en la cueva del Fardo, pero hay algunos granos recuperados en la quemados, ¿no? Concretamente de Ordeum y de Triticum, y en los fitolitos también aparecen algunos fitolitos característicos de los cereales domésticos, en porcentajes pequeños, pero están. Aquí también empiezan a aparecer en esos porcentajes marginales. Eso no quiere decir que hubiera un campo de cereales aquí, pero que la gente gestionaba cereales, la gente que vivía en este contexto de alta montaña, sin lugar a dudas. Por último, cuando nos salimos de los yacimientos arqueológicos y vamos a buscar qué hacían fuera, qué actividades estaban realizando, hemos buscado contextos sedimentarios horizontales, cerca de cursos de agua, donde pudiéramos encontrar una sedimentación natural y un uso potencial del espacio, y hemos ido sondeando en diferentes sitios, en algunos con más éxito que en otros. Por ejemplo, en contextos a esta altitud, a 2.200, 2.300 metros, prácticamente no encontramos niveles de paleosuelos conservados con fitolitos característicos de ninguna actividad humana. Pero en el caso del Planell de Huestortes, concretamente en el sitio de Loforca y de Sant Esperit, exactamente a la misma altura que la cueva del Fardo, a 1.770 metros de altitud, en una zona de terrazas naturales que hay junto al río San Nicolau, pudimos localizar un paleosuelo dentro de en un perfil, ¿no? En un perfil edáfico. Es un perfil edáfico del que hicimos 4 dataciones. La más antigua nos daba 8.400 años de antigüedad y aparecía un contexto aparentemente muy alterado, con arrastres de limos y demás, que ni en el polen, ni los fitolitos, ni en los carbones nos ha dado grandes resultados. Los carbones sí que nos indican mucha presencia de abedul, por ejemplo, y de pino negro. Sí que quiero remarcar que el estudio de los fitolitos se integra siempre, como cualquier otro resto vegetal, con el estudio de otros restos. En este caso, carbones sedimentarios, polen, micromorfología de suelos para entender la dinámica sedimentaria en el caso de los suelos, y otros análisis potenciales bioquímicos, fósforo, fosfatos, etc. Bien, como decía, este nivel del Planell de Huestortes nos estaba dando 4 horizontes edáficos diferentes. El inferior tiene mucho arrastre y un contexto de 8.400 años de antigüedad. El superior tiene un nivel negro con muchísimos carbones y materia orgánica fechado en el siglo IX. Justamente en el siglo IX tenemos una ocupación muy intensa de la cueva del Fardo, y especialmente del exterior de la cueva del Fardo, con una serie de estructuras de ampliación de la terraza y casi de bancal en la terraza de la cueva del Fardo, y algunas estructuras probablemente de cabañas o de otro tipo fuera. Es decir, tenemos una ocupación arqueológica importante. Pues en este caso, en el sondeo que se encuentra, no lo he dicho antes, a 530 metros lineales del abrigo de la cueva del Fardo y a la misma altura, en la zona de las terrazas fluviales del Planell de Huestortes, encontramos asociado a ese nivel de ocupación del siglo IX un nivel de uso del Planell, donde tenemos gestión del espacio, abertura y sobre todo fuego, ¿no? Un uso reiterado del fuego por el tamaño de los carbones de gran tamaño en el que están quemando principalmente abeto, que ya era la especie dominante, junto con algún pino, algún corilus, algunas salicáceas, ¿no? Pero principalmente abeto, eso por los carbones. En el caso de los fitolitos ya nos están indicando también eso, una presencia importantísima de festucáceas o de nardus, de plantas asociadas
a los pastos. Pensamos que las ocupaciones, en este caso del siglo IX, van con una gestión ganadera de la zona de Aigüestortes. Y ya dejo para el final la parte más interesante. Un nivel también semejante a este del siglo IX, que está por debajo de un evento erosivo, que se ha fechado con dos carbones diferentes, uno de betula y otro de pinus, seguramente uncinata, que dan una fecha de carbono 14 que va del 7200 al 6900 antes del presente BP. Esta datación, por lo tanto, de alrededor de 7000 años, nos está datando también un evento que puede tener una duración en el tiempo de varios siglos, pero no tantos, en torno a 7000 años de antigüedad, en el que tenemos una gran cantidad de microcarbones, una gran cantidad de macrocarbones, y el polen nos está indicando presencia, aunque sea marginal, de algún cereal, presencia de poáceas y una cierta abertura del bosque, pero no una deforestación. Los fitolitos que indican en este nivel, los fitolitos indican unas concentraciones extraordinariamente altas de fitolitos de gramíneas. Las gramíneas, en un contexto de bosque de ribera, ¿no?, a 1700, 1800 metros, deberían de ser marginales, sin embargo tienen unos porcentajes en este paleosuelo extremadamente altos, tan altas que no pueden ser naturales, ¿no? Tienen que ser, o sea, en ningún nivel natural hay esos porcentajes de gramíneas, lo cual nos está indicando un uso, una gestión del suelo. ¿Qué tipo de gestión interpretamos? Pues probablemente una gestión mixta, en la cual hay actividades ganaderas, pero eventualmente también podría haber habido alguna actividad de cultivo. ¿Qué ocurre? Que los porcentajes que nos aparecen, tanto de fitolitos como de polen, que podemos asociar directamente a cereal, son tan marginales que no podemos asegurar totalmente que hubiera en ningún momento estrictamente allí un campo de cultivo. Pero el indicio está. En todo caso, yendo a buscar paralelos semejantes, nos hemos ido al caso del Valle Medio del Ródano en Francia, y los estudios, por ejemplo, del equipo de Claire Delon muestran paleosuelos con fechas ligeramente más recientes, de 6500, 6800 años, exactamente con los mismos tipos de fitolitos, de pólenes y de carbones. Y ellos lo han interpretado como espacios de dehesa, entre comillas, la dehesa ya sabemos que fue un encinar, pero espacios donde hay una cubierta forestal, pequeñas clarianas, pequeñas zonas despejadas en el sotobosque y presencia de ganadería. Ahí queda todo el tema abierto, todavía para estudios posteriores. Pero lo que sí que vemos en todo caso es que hace 7000 años las primeras poblaciones agroganaderas que ocupan las zonas de alta montaña están interviniendo en el paisaje de una forma bastante intensa, como mínimo en los fondos de valle, en torno a los 1200 metros. Pero también aquí arriba están haciendo actividades que probablemente no son exactamente las mismas, pero que están en relación con ese tipo de gestión del territorio. Y ahí me paro, que si no vamos tarde. Bueno, pues, yo tengo preguntas sobre los fitolitos. Aquí comentaven que una mica s'ha semblat amb el que parlava l'Albert Pelet al matí, el tema aquest d'aquests cereals aquí. Xirria molt en el món acadèmic, no? No és com que... Jo pensava que el Salvat era el rotllo Castilla, saps? Aquelles coses. Sí. Avui m'he enterat que es pot fer blat aquí dalt. Disculpa la ignorància, però no m'ho pensava pas. Entiendo que los fitolitos se conservan bien a través del fuego, por ejemplo. Ai, puc contestar en català tranquil·lament, He parlat en castellà perquè parlo més ràpid. No has de fer traducció simultània. En estudis que hem fet a laboratori, en diferents llocs, jo he fet personalment de fitolis d'aquí del Parc Natural i del Parc Nacional, però en s'ha fet a tot arreu, aguanten bé fins a 800 graus en
Vull dir, en mufla, 4 hores a 800 graus, els fitolits estan perfectes. No, un foc normal fet a terra no es desfà. Hauria de ser un forn de cocció a alta temperatura. A més, es conserven molt bé en context amb molt àcids, es conserven molt bé en general. Allà on no n'hi ha, pensen que és o bé per processos de solifluxió, d'arrossegament, de processos de tipus que l'aigua, el tipus de sol s'ha arrossegat, o bé directament perquè no hi ha cobertura vegetal, no hi ha producció vegetal de fitolis. Clar, en el pis nival no n'hi ha. Per sobre de 2.700 metres no n'hi ha. No n'hi ha, perquè no n'hi ha pràcticament no n'hi ha plantes vasculars suficients com per produir-ne. Estem al límit, no? Aquí seria el límit dels fitòlits, al subalpí. A l'alpí ja són percentatges molt baixets. Els estudis que va fer, per exemple, la Diana Carnelli als Alps, ella va arribar a sondejar 3.000 metres. Però clar, en troba un percentatge tan marginal i tan fets caldo que, i a més són sempre els mateixos, no? Són les 2 o 3 espècies que poden trobar allà dalt, però s'han fet també a l'Himalaya i han arribat a 3.800 metres, perquè per a l'Himalaya el pis està més alt, el pis alpí, però és al límit.